Bueno, presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenas tardes. Hola. Gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo para analizar la actualidad. Fíjese, literalmente, Carlos Fabra, condenado por repetidos delitos fiscales en cantidad de notoria gravedad. Es lo que dice la sentencia. Y él dice que está encantado, pero lo que me sorprende, Cospedal, Floriano diciendo presunción de inocencia. ¿No le parece alucinante? Bueno, visto el reportaje que habéis puesto sobre la vida de Carlos Fabra y estando de acuerdo con las opiniones que se han manifestado, voy a intentar dar una visión distinta que espero que no se me malinterprete. Es decir, puede ser que Carlos Fabra, con los delitos que ha cometido, por los que ha sido condenado, y otros que parecían evidentes y que no ha sido condenado, se convierte en el icono de la corrupción en Valencia. Y casi que no me parece justo. ¿Por qué? Porque da la sensación de ser el cacique al viejo estilo. Es decir, el de Cuéntame, yo viendo la vida de Carlos Fabra... es el cacique al viejo estilo, durante años lo ha sido. Sí, lo ha sido, efectivamente. En Castellón, en Castellón. Frente a otros caciques que han utilizado el 2.0 y han evadido dinero, yéndose a Suiza, etcétera, etcétera, en cantidades ingentes. Es decir, este señor... que alardeaba de que colocaba a la gente afín en la Diputación y lo decía públicamente, como el que hace un favor al pueblo, o que va al aeropuerto que nunca se ha puesto en marcha y le enseña a la nieta. Los 700 que le han mandado los mensajes, eso que decía. Eso es, y le enseña a la nieta y dice, mira, el aeropuerto del abuelo. Sin aviones, pero el aeropuerto del abuelo. O que intenta engañar a Hacienda con el viejo truco de los décimos de lotería premiado, que eso es más antiguo que el hilo negro. Entonces, como que uno siente una cierta sensación de decir, este es el que va a pagar, y tiene que pagar porque se ha llevado dinero y porque ha defraudado a Hacienda, pero y los Cans y los Bárcenas y el del bigote y el amiguito del alma y Mata y el caso Gürtel, que es de una intensidad... ¿Usted cree que esa es la versión, a ver cómo lo diría, la versión Fabra 2.0 está recibiendo? Eso es. Este lo hacía... Bueno, eso todavía está investigándose. ¿O no cree que la justicia pueda descubrir? Ahora mismo la justicia en Valencia está trabajando intensamente respecto a la financiación irregular del Partido Popular allí en Valencia. Pero bueno, visto el caso Fabra, donde dicen que debía Hacienda no sé cuánto dinero y nadie ha preguntado ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde salió ese dinero? Y si lleva en política tantísimos años, es imposible que le deba a Hacienda 2 millones de euros, porque en política eso no se puede ganar decentemente. Yo antes daba el dato, presidente. Usted que ha estado en política y sabe lo que es estar en política y vivir después dejando la política y los ingresos que uno tiene, como usted decía. En el 99, un señor que ganaba 60.000 euros, esto es declarado por el Hacienda, tenía ingresos de 700.000. Dice, y nadie se hace ninguna pregunta. Exactamente. Y dice, la lotería, y cuando te toca varias veces la lotería ya uno empieza a decir, hombre, es que es imposible, ¿no? Nadie se lo cree. Nadie se lo cree en España. Floriano está ahí porque Cospedal es muy lista. ¿Por qué? Pues porque puso a alguien que no le pudiera quitar el puesto. Por eso quitó a Esteban González Pons. Por eso quitó a González Pons y puso a Floriano, al que yo conozco bien, porque por 2 veces le ganamos las elecciones en Extremadura. Pero yo estoy convencido de que cuando alguien no denuncia tajantemente un caso de corrupción es porque tiene miedo. No por solidaridad, de que era de mi partido, no, es por miedo. ¿Por miedo a qué? A que se enfade el denunciado y diga lo que no debe decir desde mi punto de vista. Permitidme una cuestión más, porque hoy precisamente en Madrid estaba Alberto Fabra, presidente de la Generalitat de Valencia, que está intentando, como puede, pues hacer frente a toda esta basura de corrupción que ha heredado en el partido y en el gobierno valenciano. Sara Martín, Alberto Fabra, luego vemos qué ha dicho respecto a lo económico, porque ha estado además con Rajoy, pero antes que nada, cuéntanos, respecto a la condena de Carlos Fabra, ¿ha apelado a la presunción de inocencia o ha sido algo más contundente? El presidente valenciano no ha querido hacer ninguna valoración política sobre la condena a Carlos Fabra porque dice que ya no ocupa ningún cargo en el partido. Insiste Alberto Fabra en que las sentencias hay que respetarlas, nos gusten o no. Sobre la corrupción en Valencia, un poco más de autocrítica. Dice que hay cosas que se han podido hacer mal, pero que hay que reflexionar sobre ellas para que no empañen la imagen de Valencia. Puedo asegurar que he sido inflexible en cuanto a la aplicación de una línea roja para que cualquier persona que pueda estar imputada no esté en primera línea ni del partido
ni del Gobierno ni del Grupo Parlamentario. Creo que es necesario poner más medios a la justicia para que esos procesos judiciales se tengan que resolver con mucha más anticipación, pero también el que los partidos políticos pongamos medidas que eviten que ese tipo de personas puedan tener responsabilidades políticas. Bueno, por lo menos un pelín más contundente, presidente, que la dirección aquí en Madrid, de Génova. En realidad no le he escuchado a Fabra porque estaba viendo a Rajoy. Rajoy estaba al lado como si esto no fuera con él. Estaba hablando de Fabra y él está en otra cosa, porque este tema no es suyo. Es decir, el político honrado y la persona decente y ejemplar que era Fabra, para Rajoy, en este momento no existe, no tiene nada que decir. Bueno, es que de todas formas, Alberto Fabra, que yo creo que se le encargó el papel de limpiar y lo ha hecho, yo creo que con bastante contundencia, hasta el extremo de que dentro de su propia formación, en la Generalitat, en el Parlamento valenciano, hubo poco menos que una rebelión que iba a encabezar Rafael Blasco para intentar quitar a Alberto Fabra y que volviera a Camps, o sea, que esto ha ocurrido allí. O sea, Alberto Fabra, digamos, es verdad que ha intentado aplicar esa línea roja. También es verdad que él llamaba Carlos Corazón de León a Carlos Fabra en su momento. O sea, que todos se han dejado llevar en algún momento en Valencia por esa visión que tenían de este señor, de este capo di capi, que actuaba a su libre albedrío allí. Pero la realidad es que, claro, la situación era muy incómoda. El señor Rajoy al lado era el que le había dicho públicamente que Carlos Fabra era un político y un ciudadano ejemplar. Pero cuando hablábamos aquí